Bueno, Fabián, queridos amigos, colegas, hace unos meses atrás, en realidad el tiempo pasa tan rápido, un colega nuestro y seguramente conocido de muchos de ustedes, el profesor José Calvo González de la Universidad de Málaga, eh, que suele organizar libros colectivos a partir de una temática que gira en torno a a la literatura, pero que a su vez se ocupa, desde él siendo un profesor de filosofía del derecho, de distintos aspectos de la vida social, cultural, que ciertamente atañen al derecho. Nos convocó a un grupo de colegas interesados en las relaciones entre la historia, la filosofía y la literatura, para que escribiéramos en torno a la narrativa, digamos, y la relación que ésta tiene en nuestros respectivos países en torno a temas sociales, ¿no? Entonces yo había elegido, ¿no?, un texto que seguramente en breve está circulando, eh, una, un trabajo sobre la violencia política en la narrativa peruana. De tal manera que el trabajo que hoy presento, que todavía está en una fase, diríamos, embrionaria, todavía incipiente, es una suerte de prolongación, porque no trata sobre la violencia política en época de represión en la literatura, sino en la cinematografía peruana. No diré que sea un experto, digamos, en temas vinculados al cine. Pues tenemos al profesor Martín Aguleyo, que lo es en todo el sentido de la palabra. Incluso ha producido y dirigido tres películas y creo que se va por la cuarta. Pero sí soy, digamos, un aficionado, ¿no? Y un convencido de las virtudes pedagógicas que puede tener para el derecho en sus distintas vertientes, la relación entre el derecho y la literatura y la relación entre el derecho y el cine. Bueno, ¿de qué época estoy hablando? Creo que es importante que primero determine cuál es el contexto, digamos, en el que esta, esta relación entre derecho y cine se da, ¿no? Hacia el año 1980, el Perú retornaba, esto no deja de ser paradójico, a una etapa democrática, ¿no? Después de una larga dictadura militar, ¿no?, que había puesto fin al gobierno democrático. Bueno, esto de democrático siempre con ciertas cortapisas, ¿no? Del presidente Fernando Belaúnde Terry, el año 1968, ¿no? Hubo un golpe de Estado patrocinado por el general Juan Velasco Alvarado, un general más bien de izquierdas, que pretendía implantar un plan de reformas sociales en el Perú, en un poco a contracorriente de lo que ocurría en otros países de América Latina, donde más bien las dictaduras, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, eran más bien dictaduras militares también, es verdad, pero dictaduras militares de extrema derecha. Entonces, una situación un poco insólita ocurría en el Perú, porque esta era una dictadura militar, pero una dictadura militar con un signo, con una distinción que algo insólita, porque era una dictadura de izquierda. No creo que por primera vez, incluso en la historia del país, que una dictadura militar tenía esta característica. Bueno, este gobierno de Velasco llevó a cabo importantes reformas. Se ha hablado de reformismo antes que de revolución, pero hizo algo sumamente importante, es decir, una reforma agraria, y una reforma agraria que yo digo resultaba de gran trascendencia, habida cuenta que, que la tierra fue dada, digamos, a los poseedores, ¿no?, a los tenedores, y además esta medida, de alguna manera, pudo haber, evitó, yo creo, una revolución social de alcances impredecibles, ¿no? A partir del año 75, General Velasco es apartado por uno de sus colegas del gabinete, también de extracción militar, y empieza un proceso de desmontaje de de las reformas sociales que Velasco había introducido, esto con el general Morales Bermúdez, ¿no?
Morales Bermúdez se queda en el poder entre el año 1975 y el año 1980. Hay una serie de paros o de huelgas, ¿no? De enorme arraigo social que lo arrinconan al gobierno militar y prácticamente lo obligan a que dimita y que trace un plan de reinstalación de la democracia, ¿no? Se dicta una constitución ya derogada, la de 1979, pero que, digamos, se trata de recoge, digamos, las reformas que se habían, o cristaliza, digamos, las ratifica, las reformas sociales que Velasco había emprendido, ¿no? Bueno, en unas elecciones que habrían de llevar a la presidencia nuevamente a Fernando Belaúnde Terry en un segundo mandato, el presidente que había sido depuesto por Velasco Alvarado, es decir, en un pueblo alejado de la Sierra Andina del Perú, un pueblito llamado Chusqui, se produce un atentado contra las, las ánforas electorales y el Sendero Luminoso, que es digamos, el lema del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, una de las tantas denominaciones del Partido que tienen, que tienen varias organizaciones con el mismo nombre, en este caso Sendero Luminoso, por el Sendero Luminoso de Mariátegui, ¿no? Este pensador marxista de los años 20, que escribiera este famoso libro, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Este grupo anuncia su aparición, ¿no? Muchos grupos de izquierda en realidad habían anunciado que irían a la lucha armada, pero en realidad se trataba de una prédica en gran medida retórica, ¿no? Porque quienes llevaron a cabo esa aspiración en el plano práctico fueron estos militantes de Sendero Luminoso, dirigidos por un profesor de filosofía, que también titulado de abogado, Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Un hombre de extracción de clase media, arequipeño como yo, y bueno, y como otras figuras más conocidas como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, o como el asesor. Chimbotana. Ah, o como... Aunque nací en Limeña y mi mamá es chimbotana. Nacimos en diferentes países. Países no, regiones. Bueno, entonces la nota, bueno, en la intervención de mi hijita. Bueno, y entonces Abimael Guzmán, el profesor, estudió filosofía en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, estudió además en un colegio, el Colegio La Salle, de los hermanos de La Salle, un colegio de clase media, media alta, ¿no? Donde además también había estudiado Vargas Llosa, donde, bueno, estudié yo, ¿no? Es decir, y bueno, después estudió Derecho, hizo una tesis sobre Kant, bastante dogmática a mi juicio. Y bueno, cuando reabrió la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, fue convocado por un profesor de filosofía, el doctor César Guardia Mayorga, para que se hiciera cargo del curso de filosofía, porque, bueno, en Arequipa no había trabajo, ni en Lima tampoco, y se fue de profesor a Huamanga, ¿no? A esta antigua universidad de origen colonial, que reabría otra vez sus puertas, ¿no? De la mano de un antropólogo, el doctor Morote Best. Bueno, se estableció Abimael Guzmán entonces en Huamanga, alcanzó una posición importante, digamos, desde el punto de vista de la autoridad administrativa en la Universidad de Ayacucho, y bueno, y dicen que sus alumnos le decían champú, ¿no? ¿Por qué? Porque les lavaba literalmente la cabeza, ¿no? Y bueno, ese fue el origen de Sendero Luminoso, un pensamiento, digamos, orientado al maoísmo, ya sea en el plano, digamos, teórico general, como también en el aspecto vinculado a la idea de toma del poder, del campo a la ciudad, ¿no? Estos jóvenes entrenados primero, digamos, desde el punto de vista ideológico por Abimael Guzmán, fueron también luego entrenados casi rústicamente, ¿no? Porque mayor ayuda internacional no hubo, ¿no? Eso fue un mito creado por ciertos sectores militares, pero en realidad se trataba de un grupo autosostenido con sus propios recursos, ¿no? Bueno, entonces,
fueron 20 años de, digamos, de lucha subversiva y antisubversiva, que dio lugar, según la Comisión de la Verdad, de alrededor de 70.000 muertos a lo largo de 20 años, ¿no? Es decir, con manifestaciones de violencia que, digamos, por lo menos, digamos, en tiempos recientes no se conocían, ¿no? Tanto así que el presidente Belaúnde, en los primeros atentados terroristas, pensaba de que no eran terroristas, o bueno, sino que eran abigeos, ¿no? Es decir, lo describían al presidente en las caricaturas como alguien que se encontraba en una nube, ¿no? Y que no sabía qué estaba ocurriendo en la realidad. Bueno, unos años más tarde, en 1984, emerge otro movimiento, quizás no tan, que no llegó a tener el mismo alcance territorial ni la misma fuerza numérica, pero que fue el MRTA, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Quizás no con un liderazgo más bien colegiado, a diferencia de Sendero Luminoso, que tenía un firme liderazgo personal, ¿no? Carismático, por parte de Abimael Guzmán, que se haría llamar el presidente Gonzalo, ¿no? Bueno, se ha producido pues así como hay una narrativa de este fenómeno que se ha llamado guerra interna, combate al terrorismo, en fin, novelas como La pasajera de Alonso Cueto o La hora azul del mismo autor, ¿no? También es cierto de que se ha producido una producción, una lista cinematográfica realmente valiosa, ¿no? La cual yo quisiera compartir. Una de esas películas, ¿no? Es El pecado social, de Juan Carlos Goicoechea. Se trata en este caso de un documental, ¿no? Que trata sobre la violencia ejercida por Sendero Luminoso y el MRTA, especialmente contra la comunidad homosexual en la selva peruana. Porque hay que mencionar que muchas veces cuando hacían sus incursiones, también estos grupos terroristas, bueno, llevaron a cabo acciones que pueden ser consideradas bajo ese perfil, llevaban a cabo juicios populares, ¿no? Y muchos de esos juicios populares tenían como encausados, como procesados a homosexuales. Por lo general, personas que trabajaban en una pequeña peluquería, ¿no? Y que, bueno, entonces eran juzgados y en algunos casos no solamente azotados, sino incluso ejecutados, ¿no? Es decir, un tipo de violencia de este tipo por ambos grupos, no tanto por Sendero Luminoso como por el movimiento supuestamente menos sanguinario como el MRTA, pero esto tuvo lugar, ¿no? Otra película son Caminantes de la Memoria, de Eder Soto Quispe, ¿no? Es un documental que tiene una gran virtud, porque recuenta, ¿no? los testimonios de los sujetos en conflicto. De un lado, por ejemplo, ex policías, ex militares, pero también ex combatientes de Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no? Hay, por ejemplo, el testimonio de un ex oficial, Collins Collantes, ¿no? Que fue condenado a 14 años de prisión por violación de derechos humanos, pero que sin embargo él mismo ofrece un testimonio bastante descarnado y bastante honesto de su función, ¿no? Es decir, creo que hay también, digamos, otra película llamada Sigo siendo Kakarimaki, que podría ser algo así, sigo siendo el que soy, pero que tiene que ver con el testimonio de un poblador indígena, ¿no? De origen amazónico, y que relata el impacto que tuvo la violencia, tanto del Sendero Luminoso como del MRTA, como también la respuesta, digamos, desmesurada, atroz en muchos casos, de las fuerzas del orden, ¿no? Que también, en este caso, tuvieron una actuación en ocasiones muy violenta, y también dio lugar a una serie de procesos judiciales, que muchos de los cuales todavía continúan, ¿no?
Hay otra película que lleva un nombre, que más bien un número, ¿no? 1509. Es, es 1509, en realidad 15 de septiembre, el número que también podremos ver en la ropa del detenido que tuvo Abimael Guzmán en el momento de su presentación al público. No sé si alguien recuerda, cuando fue capturado, ¿no es cierto?, y presentado en una jaula con un traje a rayas, ¿no? El traje que suele identificar a los presidiarios, ¿no? Se trata aquí más bien, digamos, de una versión algo exaltada, digamos, casi propagandística del proceso policial que dio con la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Porque las células que tenía Sendero Luminoso eran cerradas en sí mismas, bueno, al estilo leninista, ¿no? Y era muy difícil dar con la estructura jerárquica superior, ¿no? Pero un trabajo de la policía bastante esmerado, ¿no? Una labor de inteligencia hizo posible que pudiera filtrarse a Sendero Luminoso y que su jefe, Abimael Guzmán, fuera, digamos, detenido, ¿no? Y posteriormente condenado hasta hoy a cadena perpetua, ¿no? Hay otro texto de Mamaquila, Los hilos desbordados de la guerra, de Karen Bernedo. Creo que también es importante advertir que muchos de estos documentales son producidos por mujeres, ¿no? Y lo cual yo creo que da a estas documentales en la selección, en la producción, en la presentación misma, digamos, en las reseñas que se hacen, en el mensaje que quieren ofrecer, un elemento que tiene que ver con el género, como por ejemplo la violencia sexual contra las mujeres campesinas, ¿no? Especialmente esto perpetrado por las fuerzas del orden. No sé si esta es una única intervención o luego tengo una segunda, porque somos varios, o continúo con mi exposición. No sé si estoy aún Doctor, le quedan 3 minutos para para poder hacer. complementar la dirección, doctor. Bueno, hay también, por ejemplo, algún tipo de cinematografía que tiene que ver no con un afán documentalista más o menos neutral, sino también en ocasiones como que toma partido ¿no es cierto?, ya sea en la denuncia que se hace, ya sea en la defensa. Ese es el caso, por ejemplo, La Cantuta en la boca del diablo, de Amanda González, una película del año 2011 que describe el proceso de investigación de la masacre de La Cantuta. La Cantuta es la Universidad de Educación, ¿no?, que está en las afueras de Lima, en una zona del mismo nombre, La Cantuta, y donde, digamos, fue un foco de desarrollo del movimiento Sendero Luminoso. Las fuerzas del orden ingresaron allí, un grupo paramilitar, en realidad compuesto por militares, que era el grupo Colina, ¿no es cierto?, extrajeron a profesores y alumnos, los ejecutaron y luego los enterraron de manera clandestina, ¿no? Un gran documental, yo diría uno de los mejores, dada también la temática, es Lucanamarca, de Héctor Gálvez y Carlos Cárdenas, desde el 2009. El caso de Lucanamarca es muy interesante por lo siguiente: no son las fuerzas del orden las que perpetran la masacre, sino Sendero Luminoso, ¿no? Es decir, encierra durante varios días a los pobladores de toda edad, niños, mujeres, ancianos, y los asesinan, digamos, a golpe de hacha, ¿no?, y de otras armas. Era muy común que utilizaran piedras para las ejecuciones, con la idea de que era mejor ahorrar balas, ¿no?, cuando podían ejecutarlos con un arma de fuego, ¿no? Felipe de Gregori, ¿no?, que también es un escritor, tiene otro documental del año 2005 que se llama Mujeres en la Guerra, ¿no? Es un documental que trata del papel de las mujeres en las rondas campesinas. Hay que señalar también que en realidad no solamente las mujeres participaron en las rondas campesinas. En muchos casos, Sendero Luminoso, que hizo un gran esfuerzo por reclutar mujeres, también las usaba en el momento en que le daban el tiro de gracia a aquellas personas que habían sido señaladas después de un juicio popular como si fueran culpables, ¿no? Y varias acciones, digamos, de guerra
fueron emprendidas por mujeres. Hubo necesidad incluso de que el Estado, ¿no es cierto?, organizar una cárcel donde que estaba básicamente poblada por mujeres y que fue también objeto de un ataque por parte de las fuerzas del orden unos años más tarde, ¿no? Tarea pendiente es también otro documental de Carlos Cárdenas, también del 2005, ¿no? Junto a estas hay una larga lista que quizás en las conversaciones ya podríamos hablar, como por ejemplo Camino Barbarie, Hijos de la Violencia, ¿no? Y también yo creo miren, el cine ciertamente es una suerte de realidad que sucede, ¿no? A la vida cotidiana y tiene una dimensión didáctica, pedagógica enorme, y creo que muchos jóvenes y personas que hoy en día que no llegaron a conocer el fenómeno del terrorismo, porque ahora en realidad en las grandes ciudades ha desaparecido, simplemente hay remanentes en ciertas regiones del Perú y básicamente asociados al narcotráfico, ¿no? Pero creo que resulta una suerte de, digamos, de recordaris, ¿no? De una suerte de instrumento de memoria colectiva. Doctor, muchísimas gracias por su disertación. No sé si existirá alguna pregunta del auditorio, y si no hay ninguna pregunta, pues me trataré de plantearla para tan brillante exposición. Doctor Carlos Ramos Núñez, ¿cómo usted puede plantear la exposición de la relación del derecho y cine en la literatura? Por ejemplo, nos ha hablado sobre películas como Pecado Social, Caminante de la Memoria, hablando directamente del proceso de la cantuta. ¿Cómo se puede expresar a través de la relación, también a través de la agonía, el dolor, la pobreza, los derechos humanos a través del cine? Porque otra vez encontramos, por ejemplo, algunas películas como, por ejemplo, desde personajes como Akira Kurosawa, que representa directamente una situación muy importante en su país, su concepto histórico, pero aquí en Latinoamérica, ¿cómo expresaríamos a través del cine los derechos humanos y la literatura, y cómo la representamos a través de un problema tan grande como es la violencia y la pobreza en nuestros países latinoamericanos? Bueno, yo creo que sobre todo la fuerza expresiva del cine, digamos, de las imágenes, del sonido, es decir, superan ciertamente por mucho esfuerzo que haga la narrativa, ¿no? La literatura ciertamente es un instrumento valioso de cultura, de mejor en la calidad moral e intelectual de la gente, pero creo que las características que tiene, digamos, el arte cinematográfico es superior, ¿no? Sobre todo porque muchas veces se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y parece ser que esto no queda solamente en el pupitre, sino que tiene eh, eh, tiene todos los elementos como para considerar lo que es así, ¿no? La fuerza expresiva del cine, de la cinematografía, en general es enorme, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, La estrategia del caracol, la famosa película colombiana ya del año 93, fue conocida a los pocos años en toda América Latina, ¿no es cierto? Y seguramente vista en muchísimas facultades de derecho. Y seguramente los profesores, no solamente de sociología del derecho o de historia del derecho, sino los mismos profesores de derecho civil, por ejemplo, derecho civil reales, o aquellos que tenían que hablar en el derecho procesal civil, del desalojo, del desahucio, del aviso de despedida, en fin, de estas modalidades, encontraban en esa película, digamos, un canal comunicativo estupendo, y diría casi insuperable, ¿no es cierto?, para sus estudiantes, ¿no? Entonces, creo que lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Y yo diría que hay algunas películas, hay, por ejemplo una de ellas que fue dirigida por Lombardi, ¿no? En el campo ya medio de la ficción, pero no tanto de la ficción, que se llama La Boca del Lobo, ¿no? Una película producida hacia el año 93. Era un grupo de militares, ¿no es cierto?, que incursionan en una comunidad campesina, pero que nunca ven al enemigo.
en realidad no tienen un enfrentamiento directo. Los atacan, es verdad, sufren bajas, también es cierto, pero simplemente lo que aparece es que alguien que les cambia la bandera peruana por la bandera roja del Sendero Luminoso, o que de pronto simplemente inscribe en las paredes del pueblo, viva Sendero Luminoso, ¿no es cierto? O que los privan de la luz eléctrica, ¿no es cierto? Esos detalles, pero que tienen una intensidad y que en efecto lo que hacen es transmitir el miedo que los protagonistas tienen, en este caso, digamos, jóvenes soldados recién reclutados, pero también, por ejemplo, la enorme distancia social, bueno, en este caso, distancia social real, no la distancia física de los tiempos de cuarentena, ¿no? De entre, por ejemplo, un oficial del ejército peruano, ¿no es cierto?, frente a la población indígena, ¿no? El desprecio, por ejemplo, cultural, porque culturalmente son diferentes, ¿no? No conocen una lengua nativa como el quechua, en la cual se expresan estas personas, la violencia sexual, ¿no es cierto?, el desprecio por las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una fuerza de comunicación enorme, ¿no? Es decir, ya sea que creo yo, sin embargo, de que los documentales, no obstante que pueden haber técnicas de narración fructíferas, no tienen el mismo peso, la misma gravitación que las películas de ficción, ¿no? Es decir, que incluso desde el punto de vista comercial, incluso desde el punto de vista de preferencia de las grandes distribuidoras, ¿no?